Bueno, el tema que toca a continuación es el de convulsiones neonatales. Es un tema muy ligado a esta primera exposición. El tema de las convulsiones neonatales es un tema muy importante, es una emergencia neonatal. Respecto a las convulsiones, ya hemos hablado algunas cosas ya. El uso del electroencefalograma. Muchas veces a nosotros, los médicos, siempre el personal que está tratando al paciente juntamente con nosotros, nos avisan de que el niño presentado un movimiento anormal. Y decidimos casi siempre, porque la verdad, administrar una droga antiepiléptica. Muchas veces estos movimientos no llegan a ser convulsiones. Muchas veces un niño también con asfixia llega a tener movimientos que no son alabados como movimientos epilépticos y no tendrían necesariamente que tratarse, ¿no? Entonces el tema de la convulsión neonatal es un tema muy importante, es que vamos a dar a continuación. Bueno, en realidad la frecuencia es baja, es hasta 13.000 recién nacidos vivos. El hecho de que un recién nacido tenga convulsiones refleja de que su sistema nervioso es muy inmaduro, más aún los pretérminos. Ya el recién nacido por su misma vulnerabilidad, y aún más le agregamos que sea prematuro, o sea, un cerebro aún más prematuro lo hace altamente frágil para presentar convulsiones. Son varias las etiologías del síndrome compulsivo neonatal, pero la más frecuente, por eso siempre es la que siempre se ha estudiado y se conversa más, es la encefalopatía hipoxicoisquémica, la patología que acabamos de tratar en el tema anterior. Encefalopatía ligada a la asfixia perinatal. Daño cerebral producto de la asfixia perinatal. Entonces, golpe es una biología muy conocida por todos nosotros. Señala que la isquemia, hipoxia, la hemorragia intracraneal y junto a las malformaciones cerebrales engloba al 80% de las causas de convulsiones neonatales. Y que trastornos metabólicos, infecciosos, hasta errores innatos ocupan el 20% de todas las causas de convulsiones neonatales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que tienen una clara demostración y que están una clara asociación con las convulsiones neonatales son los que están marcados con letras naranjas en los estados militares. La enfermedad materna, ya sea madres adolescentes, por el mismo hecho de que de repente el embarazo no está controlado, o madres con edad avanzada, 40, 45 años, por su misma edad tienen asociadas otras condiciones médicas que pueden hacer finalmente el niño pueda convulsionar por alguna de esas razones que han influido en un embarazo o en un parto normal. La diabetes, tanto la diabetes pre-gestacional como la gestacional, tiene también una clara asociación con las convulsiones neonatales. Asimismo, una insuficiencia placentaria crónica a raíz de una hipertensión inducida por la gestación también es un factor de riesgo importante para que el niño convulsione. La municipalidad tiene un pequeño, pero no claro asociación con las convulsiones neonatales. La raza tiene en realidad estudios con conclusiones muy contradictorias. Fumar, obesidad y asma sí tienen alguna asociación con las convulsiones neonatales. Entonces, de los factores maternos, la edad, la diabetes y la hipertensión inducida por la gestación a preeclampsia son los que tienen una clara asociación con el desarrollo de convulsiones neonatales. Intrapacto, la labor parto prolongada, el estrés fetal, el parto instrumentado, traumático por cesárea, la ruptura uterina, el pedazo de cordón y el TPP, tienen una asociación clara con las convulsiones neonatales. Pero de todos estos, la fiebre materna no asociada con endonitis, o sea, la fiebre materna por sí sola tiene 2 hasta 5 veces un riesgo más alto en comparación con las madres que no tienen fiebre, debe presentar un niño que tenga convulsiones neonatales. Ojo con más febriles, debemos vigilar al recién nacido porque hay un mayor riesgo de que el recién nacido pueda convulsionar. El recién nacido, el bajo peso al nacer, independientemente de la edad gestacional, o sea, de la baja edad gestacional, también
también tiene una clara asociación con las convulsiones neonatales. El sexo masculino no está muy claro, en algunos estudios sí, en otros no, pero el bajo peso, el bajo edad gestacional, independientes entre sí, tiene una clara asociación con el desarrollo de convulsiones neonatales. ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo reconocer que un movimiento anormal es una convulsión, o un movimiento inusual es una convulsión eléctrica, es una convulsión clínica? Precisamente con el uso de registros eléctricos, es decir, con un electroencefalograma. Ya les hablaba yo del electroencefalograma de amplitud integrada en la exposición anterior. Es un registro fácil de interpretar que se puede usar en la cabecera del paciente y que a diferencia del electroencefalograma es de un solo canal. Entonces, aquí vemos esto. De arriba es el registro de un electroencefalograma de amplitud integrada y abajo es un electroencefalograma de convencional. Entonces, ¿cómo reconocerlas? Mediante clínica, pero también hay que hacer una correlación con un registro electrográfico. ¿Cuáles son los tipos? Primero, es las convulsiones sutiles. Todo movimiento inusual y estereotipado que vaya a interferir con la conducta habitual del recién nacido debe siempre hacernos levantar la sospecha de que el niño tiene esta convulsional. Estos movimientos, por ejemplo, de succión, iguales, orbitoculares, movimientos inusuales como el niño está pedaleando o parece que el niño está andando en bicicleta, o autonómicos, por ejemplo, cambios en la coloración de la piel, cialorrea, o cese de la actividad respiratoria, son movimientos que son catalogados como las convulsiones sutiles. Bueno, en la siguiente diapositiva hay un video, pero hay que hacer clic, por favor. Entonces, pero hay que tener también aquí el cuidado de no catalogar a todo movimiento estereotipado como movimiento sutil. Hay movimientos con tosoplasmosis congénita, es un recién nacido en sus primeras 24 horas de vida. Con tosoplasmosis congénita, o sea, una infección congénita. Que están hospitalizados, comienza a presentar movimientos en la boca que no los tenía antes. ¿Me puede dar esto para la pantalla completa para ver un poquito? Creo que abajo, en la... ¿Más abajo? Abajo, ahí. No, acá. Les decía, hay que tener cuidado por no catalogar a todo movimiento inusual como una convulsión sutil. Por ejemplo, hay movimientos catalogados como movimientos normales, como por ejemplo una miotonía del sueño, movimientos que se dan en el sueño REM, que son catalogados como normales. Pero ¿cómo sabemos que son convulsiones o no? Como movimientos cerebrales. Yo les decía que es un niño con tosoplasmosis congénita. Al principio no va a ser tan notorio el movimiento que hay en la boca, pero ya con el transcurso de los segundos va a haber un movimiento estereotipado, repetitivo de la boca. Son movimientos de succión.
succión, como si estuviera succionando. Un niño que está encefalopático, en una postura normal, y comienza a hacer este tipo de movimientos. Son movimientos de estado. El niño está como succionando, son movimientos sutiles. No hay que dejarnos engañar por el nombre. Eso que sean sutiles no quiere decir que el trastorno subyacente sea algo leve. Muchas veces las convulsiones sutiles son demostración de una patología subyacente muy grave. La diapositiva. Gracias. El otro tipo de convulsión es la convulsión clónica. Son movimientos rítmicos de grupos musculares. Tienen dos fases, la fase rápida, segunda, sería un lento movimiento de retorno. También hay un video de este tipo de convulsiones. Aquí hay que diferenciarlo de los tremores. ¿Cómo se diferencia de los tremores una convulsión clónica? Bueno, la convulsión clónica puede ser en cualquier parte del cuerpo y puede denotar una lesión cerebrovascular local como generalizada. Y puede también cursar con una parálisis o una parálisis posterior de la convulsión. Así como se observa en un niño más grande una parálisis o parálisis de TOC, también puede terminar con una parálisis o una convulsión clónica. ¿Cómo lo diferenciamos de los tremores? Que los tremores podemos detenerlos o suspenderlos. Hacemos una flexión pasiva del miembro que aparentemente está convulsionando y en el momento se detiene. Lo suspendemos, lo suprimimos. En cambio, en la convulsión clónica, por más que intentemos hacer la flexión pasiva, el movimiento va a seguir presente. Pueden cursar como el electroencefalograma normal. Las convulsiones crónicas. Entonces, son gráficos que vamos a pasar rápido, son electroencefalogramas. El primero es un electroencefalograma normal y una convulsión clónica. El resto son convulsiones clónicas que tienen una relación electroencefalograma. Seguidamente tenemos las convulsiones clónicas multifocales, que tienen una actividad clónica migratoria multifocal, además muy fragmentarias. Se van a propagar a todo el cuerpo. Hay que distinguirlas siempre de una convulsión clónica. Se dio este nombre de multifocales o fragmentarias justamente para distinguirlas de las convulsiones clónicas que se dan en niños mayores. Pueden parecerse a las mioclónicas y el neonato puede sufrir de muerte o de una morbilidad neurológica significativa. Las convulsiones clónicas multifocales. En este video vamos a ver un niño prematuro, afectado por desprendimiento prematuro de placenta, asfixiado. ¿No? Vamos a ver una convulsión multifocal. Un niño con un gran riesgo de muerte. Entonces, son convulsiones clónicas multifocales. ¿Por qué son clónicas? Lo que decía, un movimiento rápido y rápidamente una fase que regresa a su posición original. Son convulsiones clónicas. Hay que diferenciar de los tremores como toquemos al recién la enfermedad en inicio, hacemos una presión pasiva y podemos suprimir eso. Y ya no hay el tremor, ¿no? ¿Por qué es multifocal? Porque se propaga, no es en un solo lado. Aquí vemos que se propaga a la extremidad opuesta, al otro brazo, y se puede llegar a ver claridad también a la extremidad inferior. Es una convulsión clónica multifocal. Este niño tenía un gran riesgo de muerte. Ahora sí ya no va a haber más videos, gracias. Las convulsiones clónicas denotan una postura anormal, una extensión o una flexión sostenida. Hay que documentarla siempre como electroencefalograma, ya que el 30% no tiene relación con electroencefalograma. Esta frase en inglés significa liberación del tronco cerebral. ¿Qué sucede? En patologías del cerebro o en curas graves, sucede que la inhibición cortical hacia las zonas subcorticales ya no existe. Entonces, las vías subcorticales comienzan a liberarse y a pronunciarse de manera sin inhibición por parte de las corticales.
Entonces, muchas veces estas convulsiones tónicas se comportan como espasmos tónicos, como si el niño está estirando, pues son posturas de decorticación, que no necesariamente hay que tratarlas. Por eso es muy importante hacer el registro electrográfico, o sea, un electroencefalograma, para ver si son convulsiones epilépticas o simplemente es una liberación del tronco cerebral. Este es un niño, bueno, lo que dice ahí es que es un niño que no tiene, ya está con una convulsión tónica, pero no hay ningún registro electrográfico para decir que esa convulsión sea una convulsión epiléptica, una crisis clínica y electrográfica. Este niño no necesitaba el uso de drogas antiepilépticas, ¿no? Está teniendo una convulsión tónica, pero no se correlaciona con un registro electrográfico. Entonces, a pesar de que nos pareciese de que debemos administrar fenobarbital, no deberíamos dárselo. En cambio aquí sí se puede, sí hay una correlación con ondas anormales en el registro, y el niño tiene una convulsión cónica. Entonces este es el uso del video electroencefalograma, que así como el electroencefalograma de amplitud integral tiene su valor, el video electroencefalograma también lo tiene. Convulsiones mioclónicas son movimientos rápidos, sin sentido, que pueden ser focales o pueden ser multifocales. Esto puede ocurrir con el electro normal y pueden ocurrir siempre en términos muy enfermos o recién en términos con severa disfunción cerebral. Entonces, ¿cómo diferenciar las de las clónicas que no tienen esa una fase rápida y una fase de ejecución original, que no son muy rápidos y que no tienen ningún sentido? Pueden ser focales o pueden ser multifocales. Son las convulsiones mioclónicas. Como el título de mioclónicas. Los trastornos no epilépticos, hablábamos ya de los tremores. Decíamos de que se pueden suprimir, ¿no? A diferencia de las convulsiones clónicas. Ya sabemos cómo los podemos suprimir. Fases de flexión y extensión son idénticas. Pueden ser provocados, ya sea por estímulos dolorosos o estímulos como la luz. Se ven encefalopatías metabólicas, por ejemplo, niños hijos, lo clásico es un niño que está hospitalizado por ser hijo de madre diabética y así policemia y presenta tormento de tremores. ¿Da fenobarbital o no? No da, ¿por qué? Porque es un tremor, es un trastorno no epiléptico. Pero siempre, lo ideal es tener un registro electrográfico para verificar si es un tremor o es una convulsión clónica. Disminuyen con la edad, no es necesario tratarlos y conforme el niño va a tener más edad ya va disminuyendo. También conforme se trata la causa subyacente como la hipolicemia. Mioclonía sin convulsiones en el electroencefalograma. Durante el sueño REM, es lo más frecuente que se ve, por ejemplo, en consultorio externo de padres angustiados porque mencionan que cuando el niño está durmiendo, salta, que sus manitos o sus piernas saltan, son mioclonías del sueño, son estos movimientos totalmente normales, pero finalmente prematuros, aunque también se pueden observar en disfunción cerebral severa, encefalopatías por glicina, lesiones cerebrovasculares, infecciones cerebrales y malformaciones congénitas. Pero no deberían tratarse porque son trastornos no epilépticos, a pesar de que están asociados a una patología subyacente. Y la distonía son afectación de los ganglios basales, son producto de la afectación de los ganglios basales de las vías extrapiramidales. Son también trastornos no epilépticos. Eso es clásico en un niño con secuela de hiperbilirubinemia, bien alterados. Estos son niños que tienen una disfunción en la parte del cuerpo, hay un desbalance entre los músculos y el niño está con una parte del cuerpo que es distorsionada y que son mal diagnosticadas como convulsiones tónicas. No son convulsiones, son afectaciones de los ganglios basales que afectaban la postura del niño. El niño aparece como una parte del cuerpo como distorsionada. Se pueden ver efectos anteparto, intraparto, metabólico. Lo que más frecuente que vemos en otros es en una secuela por hiperbilirubinemia. Eso tampoco requiere tratarse porque no tienen una correlación en el electroencefalograma. Entonces, las principales causas de convulsiones neonatales son las que están en la gráfica. Para repetir otra vez, la principal causa es la encefalopatía hipóxico-isquémica. En la encefalopatía leve hay que diferenciar los tremores, ¿no? Y de la irritabilidad. En la encefalopatía moderada las convulsiones deberían diferenciarse de las mioclonías y del clon. Ya explicamos todo.
En la encefalopatía severa, las convulsiones ocurren dentro de las primeras 24 horas de vida. Y las convulsiones crónicas o focales, esto hay que diferenciar bien si no es una liberación del tronco cerebral. Una de las principales causas después de la encefalopatía hiposisquémica de convulsiones neonatales son las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis. En el periodo neonatal, la meningoencefalitis es causada básicamente por negativos, estreptococcus del grupo B, E. coli. El 25% de los que tienen sepsis cursan con meningitis. Por eso, es primordial hacer una punción lumbar en todo niño que cursa con sepsis neonatal. Así siempre hacer también un electroencefalograma, ya porque el electroencefalograma y el nivel de conciencia nos van a decir el pronóstico del recién nacido con meningitis y convulsión. Encefalitis. Todos los virus o una gran cantidad de virus en realidad pueden producir encefalitis. El más frecuente que puede producir es el herpesvirus y el herpes simple. Se producen convulsiones en más de la mitad de aquellos que tienen afectación del sistema nervioso central, y en el 22% se cursan con enfermedad diseminada. El 10% de los niños que tienen encefalitis por herpesvirus convulsionan en las primeras 24 horas. ¿Qué se ve en este encefalograma? Un patrón característico periódico o pseudoperiódico y multifocal. Meningitis y encefalitis. En la hemorragia intracraneal, en recién nacidos a término, la hemorragia subaracnoidea es autolimitada en realidad. Se puede presentar las convulsiones, son autolimitadas y se pueden presentar en el segundo día de vida. ¿Qué es lo que se ve en las tomografías, en las resonancias, sangre en fosa posterior? Las convulsiones son autolimitadas. En prematuro, ¿qué es lo que sangra? Aquí lo que sangra es la matriz terminal, son hemorragias intraventriculares, y que casi en la mitad de los casos se asocian con posturas crónicas o con convulsiones sutiles. Recuerden esto, la hemorragia intraventricular se asocia a una isquemia perihemorragia, que finalmente es la causa de la convulsión neonatal por hemorragia en prematuro. El infarto, las causas de que un recién nacido curse con una oclusión de un vaso importante y a raíz de eso tenga una convulsión neonatal son tres: son el trauma, una enfermedad cardíaca o una coagulopatía. Son las tres causas que pueden hacer de que el vaso o la arteria cerebral de un recién nacido se ocluya. Se ocluye, hay una zona de isquemia. Esa zona de isquemia es una zona que puede provocar convulsiones. Entonces, pues son convulsiones focales y después también puede haber una hemiparesia muy sutil. En el electroencefalograma que hay anormalidades lateralizadas. La resonancia magnética, la técnica de difusión que muestra tempranamente está este infarto, ya que va a sonar una convulsión. A largo plazo, el recién nacido puede cursar con hemiplegia espástica. También hay que tener en cuenta la trombosis del seno venoso, que también puede cursar con infarto y provocar convulsiones neonatales. Malformaciones cerebrales, la auroprosencefalia, que es la falta de separación de los hemisferios cerebrales y que todo el cerebro se ve como si fuera un solo hemisferio, también puede provocar convulsiones neonatales. ¿Cómo son los patrones? Son polipuntas multifocales, actividad prolongada alfa, beta, teta, asincronía también, actividad beta rápida. ¿Y la lissencefalia qué es? Es un cerebro liso, lo cual nos hace una surcos y giros. ¿Cómo se ve acá la actividad eléctrica de una convulsión neonatal por esta patología? Una actividad alfa, beta rápida de muy alta amplitud. Ahora los trastornos metabólicos. Se han dado, por ejemplo, la hiperglicemia no cetóxica, la deficiencia de piruvato de tirogenasa, la hipoglicemia materna, se asocian con disgenesia del cuerpo calloso. Y los desórdenes peroximales y de la oxidación de ácidos grasos con trastornos de la migración. Entonces, las malformaciones cerebrales también pueden cursar con convulsiones neonatales. Los trastornos metabólicos transitorios, que son los que más frecuentemente vemos después de las infecciones, son la hipoglicemia y la hipocalcemia, que deben tratarse y muchas veces tratando solamente la hipoglicemia no es necesario usar ninguna droga antiepiléptica. Los dos signos de metabolismo son causas raras de convulsiones neonatales, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. En nuestros medios generalmente son diagnósticos de descarte. No tenemos a las manos medios diagnósticos para diagnosticar los signos del metabolismo, pero siempre debemos tenerlos en cuenta.
La epilepsia dependiente de piridoxina, ¿no? Que siempre la piridoxina debe estar en la mente y en el programa de tratamiento de una convulsión neonatal. En caso de un recién nacido que no responde a las anticonvulsivantes habituales, siempre debemos pensar en una epilepsia dependiente o por deficiencia de piridoxina. Puede llegar hasta el estatus epiléptico. Las convulsiones incluso pueden haberse desarrollado intraútero. Son focales y secundariamente generalizadas. Hay retardos psicomotor. ¿Qué se ve en el electrocefalograma? Intersticis, estallido, supresión y otras letras generalizadas. En el déficit de piridoxina. Otros trastornos son el déficit de transporte de glucosa tipo 1, en el cual debemos sospechar siempre cuando encontramos glucosa menos de 40 mililitros por raquidio. Causa epilepsia, retraso, se trata con dieta especial. Luego tenemos otras convulsiones que son convulsiones neonatales familiares benignas que tienen una causa genética. En el electrocefalograma lo que vamos a ver es un aplanamiento difuso acompañado de actividad tónica motora. Seguidamente convulsiones con actividad rítmica lenta, seguida por puntas y ondas bilaterales durante la actividad crónica. Puede haber vocalización, masticación, movimientos de parto, pero tienen un buen pronóstico, convulsiones neonatales familiares benignas. Cesan en pocas semanas. Las convulsiones del quinto día, llamadas así porque ocurren en el día 4 a 6, también son benignas idiopáticas. Cursan con una actividad crónica focal, pueden haber apnea, estatus epiléptico. En el electrocefalograma, al contrario que las actividades no son características. Y por último tenemos las encefalopatías, o sea, las encefalopatías que se asocian a convulsiones. Las más conocidas son la mioclónica temprana y el síndrome de Ohtahara. La mioclónica temprana, el electrocefalograma muestra ondas de estallido de supresión durante el sueño. Siempre va a haber retardo del desarrollo, microcefalia y siempre un tono muscular normal. ¿Cuáles son las causas de la encefalopatía mioclónica temprana? Esto puede debutar en recién nacidos con mioclonías erráticas que progresivamente en las siguientes semanas se hacen con micronías masivas. Son errores en el metabolismo, dependencia de piridoxina y craniocefalia. El síndrome de Ohtahara son espasmos tónicos que luego progresan en epilepsias intratables en realidad. Eso se llama una encefalopatía severa. El programa es cuando es estallido supresión durante el sueño y despertar. Causas, a diferencia de la mioclónica temprana, son causas más estructurales: disgenesia, polencefalia, hemimegalencefalia, displasias corticales. Entonces, las causas de las convulsiones pueden ser muchas. Las principales, la encefalopatía hipóxido-isquémica, seguidamente vemos las infecciosas, y en tercer lugar tenemos las metabólicas. Las malformaciones y los efectos de metabolismo son en último lugar. Entonces, la terapia debe tener como objetivo prevenir el daño cerebral a largo plazo. Debe estar basado primero en tratar la etiología. Si el niño tiene hipoglicemia y está convulsionando, lo que debemos tratar es corregir la glucosa. Si el niño tiene hipocalcemia, corregir el calcio. Si tiene hipomagnesemia, corregir el magnesio. O sea, si tenemos el diagnóstico, tenemos una etiología específica, deberemos tratar la etiología. El cese de convulsiones de origen epiléptico, ojo, de origen epiléptico. O sea, debemos haber demostrado que estas convulsiones son crisis epilépticas, o sea, tienen una correlación electrográfica. Y debemos usar medicamentos antiictales o etiológicos específicos. Entonces, hay tres niveles: el manejo médico inicial, la terapia etiológica específica y una medicación antiepiléptica. Entonces, específica, en la encefalopatía neonatal. Entonces, debemos tratar la causa de la encefalopatía neonatal. En los disturbios metabólicos, si tiene hipoglicemia y el niño está convulsionando, lo que debemos hacer es no tratar la hipoglicemia. Se administra 2 ml de dextrosa al 10% por intravenoso y luego sostenemos una velocidad de glucosa hasta 8 miligramos kilo minuto. Igual, si tiene hipocalcemia, hay que administrar gluconato de calcio al 10%, 1 ml por intravenoso en 5 a 10 minutos. Siempre debemos monitorear la frecuencia cardíaca y el ciclo de infusión o el riesgo de quemaduras químicas. Hipomagnesemia, hay que administrar sulfato de magnesio al 50% a 0.25 por kilo intramuscular. Entonces, en los disturbios metabólicos debemos tratar la causa. El niño convulsiona, hemos diagnosticado que se trata de una convulsión epiléptica, o sea que tiene una correlación electrográfica, o es indudable que se trata de una convulsión, y
rápidamente tomamos un dosaje de glicemia o de un hemoglucotés, si está bajo, debemos tratarlo con dextrosa al 10% o 12 microbios. O sea, buscar la causa y tratarla. No apresurarnos en dar drogas antiepilépticas, que como veremos en las siguientes diapositivas no han demostrado ser eficaces. Ni el fenobarbital ni la fenitoína son drogas que se han demostrado tener eficacia en resolver las convulsiones. Entonces, ya por más que le pongamos fenobarbital, fenitoína, el niño va a seguir convulsionando si no tratamos esto. Si lo dejamos en hipoglicemia y lo dejamos de fenobarbital o fenitoína, el niño va a seguir convulsionando porque sí, hipoglicémico, sí, hipoglicémico, ¿no? Pero recordar, si tenemos la causa, si es un disturbio hidroelectrolítico, por ejemplo. Si es un disturbio metabólico, también por ejemplo. La deficiencia de piroxina, si hemos dado fenitoína, hemos dado fenobarbital y no responde a estos medicamentos, no pasa droga de segunda línea, lo que debemos pensar es un déficit de piroxina. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos por kilo intravenoso de piroxina. Si tenemos en forma de fosfato, 10 miligramos por kilo intravenoso. Entonces, ¿quiénes deben recibir? Aquellos neonatos que no responden a los anticonvulsivantes convencionales. Si no hay respuesta a piroxina, debemos alegar ácido fólico, a leucomorina a 2,5 miligramos endógenos. Entonces, ¿cómo indicar a drogas antiepilépticas? Son drogas utilizadas para tratar convulsiones de origen epiléptico, pero no aquellas de origen no epiléptico. Es decir, debemos estar totalmente convencidos de que se trata una convulsión, Entonces, como ya vimos anteriormente, por ejemplo, en la liberación del tronco cerebral, por ejemplo, que no tiene una correlación con el electroencefalograma, a veces no es necesario tratarlo. No es necesario tratar todas las convulsiones de origen epiléptico. Algunas son breves, infrecuentes y autolimitadas. Algunas convulsiones epilépticas son de larga duración, frecuentes y no autolimitadas. Estas son las que deben tratarse vigorosamente. Entonces, en resumen, no debemos siempre administrar fenobarbital o fenitoína ante un movimiento anormal o inusual. Debemos siempre cerciorarnos o verificar que se trata de una convulsión. Es decir, investigar la causa antes de tratar la convulsión. Ahora, ¿es eficaz el fenobarbital o la fenitoína? Han demostrado eficacia variable en dosis iniciales. Con el electroencefalograma, ni el fenobarbital ni la fenitoína son eficaces para controlar la actividad convulsiva, a pesar que son fármacos que siempre los estamos administrando en esta convulsión. No se ha demostrado que sean eficaces ni el fenobarbital ni la fenitoína. ¿Por qué? Porque podemos parar la convulsión clínica, pero cuando vigilamos en el electroencefalograma de amplitud grada, el niño sigue convulsionando. Hay que siempre valorar la toxicidad, la eficacia, la fracción libre de estas drogas. Siempre al cabo de una semana o 2 semanas, siempre pedir dosaje de estos fármacos en sangre. Hay que vigilar si hay un empeoramiento clínico. El fenobarbital es eliminado por 2 órganos, el hígado y el riñón. Y el tiempo de vida es más prolongado y prematuro. Entonces siempre hay que dosar el fenobarbital en sangre al cabo de una semana de tratamiento. En cambio, la fenitoína tiene una farmacocinética no lineal, tiene una variable tasa de metabolismo hepático, tiene una biodisponibilidad variable según los diversos genéricos que se encuentran en el mercado. La fenitoína, cuando la usamos endovenosa y luego pasamos a vía oral, esto es muy variable por esta explicación farmacocinética, es muy variable su absorción. No sabemos si va a actuar de la misma manera que el endovenoso o no. Entonces, ni el fenobarbital ni la fenitoína tienen comparable eficacia. O sea, no tienen, o es limitada. Ambas drogas controlan las convulsiones en menos de la mitad de los casos. Entonces, por eso es muy importante no apresurarnos a identificarlas, sino que el niño está convulsionando por algo, por alguna razón. Y muchas veces encontrando la razón, tratando el disturbio inicial que lo está causando, podemos parar la convulsión, no necesariamente con el uso de estas drogas. Ahora, ¿qué hacer cuando no responde ni al fenobarbital ni a la fenitoína? Se pueden usar drogas de segunda línea, clonazepam, midazolam, lidocaína. En un estudio pequeño, un retrospectivo no randomizado, en 2005, se encontró que midazolam fue rápidamente efectivo en controlar las convulsiones que no habían cedido con fenitoína ni con fenobarbital. Se usaron dosis de un polo de 0.15 por kilo
luego se subió paulatinamente la dosis hasta 18 miligramos por kilo por minuto. Se vio que se lograron de cesar las convulsiones, tanto clínicas como electográficas en los pacientes. Se necesitan más estudios para afirmar que midazolam es la segunda droga o la droga de segunda línea de elección, ¿no? Todavía está en estudio. Entonces son las principales dosis de todos los fármacos usados en las convulsiones neonatales, ¿no? El fenobarbital es la droga que más se usa en recién nacidos, 20 miligramos por kilo, y se puede dar una segunda dosis hasta completar una dosis de 40 miligramos. La dosis de mantenimiento se puede dar en dos dosis, de 3 a 4, y el rango terapéutico es de 20 a 40. Siempre dosar esto a la semana de vida. La fenitoína, 20 por kilo, se puede dar dosis de mantenimiento de 3 a 4, en 2 a 4 dosis, y el rango terapéutico es de 15 a 25. Siempre dosar a la semana de tratamiento. Las drogas de segunda línea son el diazepam, el lorazepam, también el midazolam, como hemos visto en la diapositiva anterior, en el estudio preregistrado. Entonces, ¿cuándo determinar la terapia? Hay que de todas maneras hacer un estudio de neuroimagen. En un niño con cefalopotírosis isquémica que ha convulsionado y que se ha quedado con fenobarbital oral y que ya no convulsiona, que tiene ya 2 meses de vida, que estamos próximos al alta, y que le hacemos un estudio, una tomografía, y encontramos de que tiene polencefalia o una encefalopatía multiquística, no le vamos a retirar el anticonvulsivante, ¿no? O sea, si niños que tienen una neuroimagen, una tomografía normal, no debemos retirar, porque esos niños van a tener de todas maneras van a convulsionar. O hay niños que al alta todavía tienen un examen neurológico anormal, que todavía no funcionan, que tienen todavía reflejos primitivos ausentes o semiausentes, o un móvil incompleto, no hay que retirarles el anticonvulsivante. Siempre hay que considerar la posibilidad de que haya anticonvulsivante antes del alta, pero no en estos niños. Niños que tienen neuroimagen o examen neurológico anormal, no debemos retirárselos. Entonces hay nuevas drogas que están en estudio. De todas estas, el topiramatos actualmente tienen algún uso en recién nacidos. Es un antagonista del N-metil, pero son todavía que no están aprobados totalmente en recién nacidos. Se sigue haciendo la recomendación, a pesar de que no tienen mucha eficacia, de la fenitoína y del fenobarbital, que es la droga de segunda línea que mencionamos. Entonces, en resumen, ante un niño con convulsión neonatal, no hay que apresurarnos en tratar la convulsión con drogas antiepilépticas, sino antes verificar que se trata de una convulsión epiléptica. ¿Alguna pregunta respecto al tema?